¿Cómo están? Soy Mauro Tamayo, profesor del Departamento de Kinesiología, y veremos esta clase que es muy interesante, pero por cierto un llamado a la humildad como profesional de la salud sobre el sistema de salud como un determinante social intermedio. Esta clase quizás sea contradictorio con lo que nos han enseñado siempre. Que los profesionales de la salud somos capaces de dominar una técnica que ha logrado que la sociedad avance, progrese y que finalmente logre vencer la enfermedad, logre vencer las distintas discapacidades, sino tiene un rol bastante menor. Prometo contestar cualquier correo que me envíen a mtamayo.chile.cl. Quizás no sea tan rápido, pero les contestaré. Primero unos datos. No son los datos más actualizados, pido disculpas, pero son demasiado gráficos para no mostrarlos. En esta figura se observa cómo la mortalidad infantil varía tanto según el nivel de educación de la madre. Por ejemplo, en el caso de Perú, las diferencias son gigantescas en aquellas madres sin educación. Bueno, no solamente en Perú, también evidentemente en Bolivia, en Brasil, en Colombia, y cómo esto en el tiempo muestra sin ninguna diferencia que a mayor nivel educacional de la madre, menor es la tasa de mortalidad infantil. Es muy extraño porque lo que hemos dicho, y yo me incorporo, es que el sistema de salud, cuando Chile se crea, el Sistema Nacional de Salud fue clave para reducir la mortalidad infantil. Como si solo contar con una red de matronerías en todo el país, de matronas, con partos seguros, partos en recinto hospitalario, haya sido la clave. Según lo que nos muestra esta gráfica, quizás la clave sea haber generado reformas para que la educación fuese un derecho de todos los niños en nuestro país hasta segundo medio, ¿sí? Pero esa no es la realidad de todos los países hoy, en el año 2021. Entonces, quizás sea mayor inversión en el ámbito de la política pública que tiene recursos a fortalecer las habilidades de lectoescritura, las competencias educacionales, más que construir más hospitales. ¿Sí? Por eso es que está interesante esta reflexión que le invito. O, por ejemplo, vemos pobreza e indigencia en América Latina. Y si uno se compara estos datos del 2007, Chile aparece con los menores índices de pobreza y está dentro de los menores índices de indigencia de la región. Evidentemente, estos son datos debido a la pandemia, pero quizá eso explique nuestros indicadores de salud más que cuando nos comparan con los países, más que el potente esfuerzo que se ha hecho en fortalecer el sistema de salud. Vemos, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud según quintil de ingreso en un conjunto de países seleccionados del primer quintil, el quintil más pobre hasta el quintil más rico. Evidentemente se observa que los quintiles más pobres, en el caso de Bolivia, de Guatemala, por cierto, Haití, Nicaragua, Perú, Paraguay, muestra una menor presencia, un menor acceso a diferencia de los quintiles más ricos, ¿sí? Entonces, como el poder adquisitivo finalmente genera una brecha enorme de acceso a los servicios de salud. Siempre en todos los esquemas de determinantes sociales, desde el inicio de esta discusión, aparecen los servicios de salud, ¿sí? Se detiene, están en toda la gráfica, es un elemento importante. Coincidentemente, este es un esfuerzo que está orientado, generado a partir de la Organización Mundial de la Salud. El enfoque de determinantes sociales no nace desde la CEPAL, no es una visión económica, no nace desde la FAO, desde la alimentación, desde la seguridad agroalimentaria, no viene de, eh, sino de equipos sanitarios, de médicos, de salubristas. Entonces, claramente les cuento este detalle para que logremos siempre ubicar por qué los servicios de la salud tienen una preponderancia tan importante. ¿Por qué esta
este curso, o no tienen los arquitectos, o no está en los ingenieros, o los administradores públicos, cuando perfectamente podría estar. Como les contaba, este esquema de un modelo previo, un modelo de inequidad de la OMS, claramente muestra cómo resultado, imagínense, o sea, el resultado del proceso de inequidad en salud era el acceso diferenciado al sistema de salud. O sea, ir o no al médico, tener un centro o no. O sea, ni siquiera se detiene en este ámbito a la inclusión social, a los niveles de eh, cohesión social, sino que el impacto en salud. ¿Ya? Esto ha sido recurrente en los distintos esquemas que se han formulado. En la actualización que hicimos junto al profesor Álvaro de Saguín, la profesora Jamie Rebolledo, y quien habla, también el sistema de salud se entiende como un determinante intermedio. Es decir, va a contribuir a una exposición y vulnerabilidad diferencial. ¿Sí? Esto es sumamente relevante señalar que está junto a el sistema de seguridad social, las condiciones de empleo y trabajo, los estilos de vida en ese ámbito. ¿Sí? El determinante estructural nos van a generar una estratificación social y en su conjunto el proceso de inclusión y exclusión. Estos determinantes sociales intermedios es muy importante conocer que esta exposición diferencial apunta a que cada posición social tiene patrones específicos de riesgos, ¿sí? De la posibilidad de ocurrencias de un fenómeno, tanto de condición de salud como de inclusión social. Esto varía según tipo, cantidad y duración. A igualdad de factores, estas exposiciones diferenciales podrían explicar el exceso de riesgo a exclusión de los sectores postergados. Se vincula, por cierto, a menor autonomía para elegir una vida sana. En el verbo latino del término exposición, ¿sí? Viene de este, conjunción, la unión entre ex o desde y del interior hacia el exterior. Por tal motivo, exponer podría traducirse como exhibir o colocar fuera. La exposición también es la acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes. ¿Mm? Es posible hablar de exposición a la radiación, por ejemplo, cuando una persona es situada en un lugar donde absorbe radiaciones ionizantes. Y la vulnerabilidad diferencial puede ampliarse desde la esfera biológica a la social. Ejemplo de ello, situaciones de exclusión social provocadas por analfabetismo, mayor carga laboral, mínimas posibilidades de generar ingresos, etc. Y lo mismo, ¿de dónde viene vulnerabilidad? El sustantivo vulnus, que puede traducirse como herida, y habilis, que se equivale a que puede, y junto con el sufijo dad, vulnerabilidad de cualidad. Por tanto, vulnerabilidad puede determinarse como la cualidad que tiene alguien para poder ser herido. ¿Sí? Entonces, al igual como lo veíamos con exposición, la vulnerabilidad puede aplicarse a una persona o un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a un impacto. Las personas vulnerables son aquellas que por distintos motivos no tienen desarrollada esta capacidad y que por lo tanto se encuentran en situación de riesgo. Entonces, aquí aparece este sistema de salud. Como ustedes pueden ver, una red articulada, distintos niveles, en nuestro caso, en nuestro país, público-privado, un tercer sector pequeño, extraño, las mutualidades, sistemas de Fuerzas Armadas. Entonces, este sistema de salud que se le ha dado tanta relevancia, solo citar dos datos, son antiguos, imagínate, 40 años más o menos. El primer autor, Thomas Maggio, señala, después de su distinto análisis, que los servicios sanitarios habían sido responsables de disminuir la mortalidad en un 5% en Inglaterra y Gales. 5%, eso es insignificante, 5%. Lalonde, un salubrista, Thomas era un médico inglés también, Lalonde, realizó una investigación utilizando datos de mortalidad en Estados Unidos y encontró que
eh, la mortalidad potencialmente evitable gracias a los servicios de salud era de aproximadamente un 11%, extremadamente baja. Entonces, imagínate, un médico, dos médicos salubristas te están diciendo, ojo, así, muchas veces nosotros quisiéramos que señalar que la salud de las personas, que tener poblaciones saludables, que gocen de alto bienestar, depende de los equipos de salud. La mala noticia es que no es así. Y por tanto, debemos sacar ya la bandera blanca y actuar con humildad. Los servicios de salud es un elemento que actúa de forma marginal en la vida de las personas. En el marco de la pandemia por COVID, hoy día vemos como Nueva Zelanda, como Australia, países que han vacunado poco o nada, tienen prácticamente controlada la pandemia. Y países como el nuestro, o los tremendos esfuerzos que ha hecho Estados Unidos, por tremendas e ingentes esfuerzos de vacunación, está desbordado. ¿Qué pasó? Entonces, claramente el parecer, los elementos de posición social, de clase, de estratificación, de pobreza, de hacinamiento, han influido mucho más. Y evidentemente la pandemia ha mostrado esa cara del Chile que teníamos debajo del alfombra. Pero no todas son malas noticias. ¿Qué podemos hacer desde salud? ¿Cómo avanzar desde discurso a mecanismos concretos para desarrollar políticas de salud y no políticas para mejorar enfermedades? ¿Cómo cambiar el enfoque del sector salud hacia políticas que intervengan hacia arriba, de abajo hacia arriba, para intervenir en poblaciones y tener sectores incluidos? Algunos tips, algunas recomendaciones y requisitos críticos para implementar políticas a nivel comunal de salud basadas en enfoques de determinantes sociales. Primero, contar con apoyo político del más alto nivel en cada espacio local, con los consejos municipales, con los decidores, con los dirigentes vecinales, con los alcaldes, alcaldesas. O sea, muy importante educarnos primero, educar al resto, porque cuando ustedes lleguen a un centro asistencial, sus colegas de esto no van a tener idea. ¿Sí? Avanzar progresivamente en base a acciones concretas, sobre todo para contar con soporte para esto, definir mecanismos concretos de participación e incentivos para esto. En síntesis, eh, como les planteaba al principio, eh, determinante social intermedio, como es el sistema de salud, es un elemento secundario. El tener comunidades saludables, tener comunidades altamente incluidas, no es gracias al sistema de salud, no es gracias al consultorio, al hospital, a los centros de derivación clínica. Se logra en la medida que tenemos poblaciones con altos niveles de ingreso, con eh, representaciones simbólicas como género, edad, etnia, discapacidad, que generan un consenso social vinculado al todos y todas somos iguales en dignidad y en derechos. Y por tanto, tenemos la posibilidad como sociedad de construir un nuevo relato. Los niveles de cohesión social van a estar dándonos una foto, una radiografía de qué nivel de pertenencia de este modelo existe. Y esta fotografía va a influir directamente en perpetuar o corregir un modelo dependiendo de los niveles de inclusión o exclusión social que genera. De esa forma se torna evidentemente importantísimo ser capaces de eh, analizar, estudiar, revisar, corregir todas estas materias y así, como profesionales de la salud, entendiendo humildemente el lugar que nos corresponde, apostar a una sociedad incluida.